Hablar del electrocardiograma, jóvenes, es un estudio que yo considero, pues es importante no solamente en el área de cardiología, sino en la medicina como tal. Y bueno, ¿qué vamos ¿de qué se trata el electrocardiograma? Pues no es otra cosa más que el registro eléctrico de la actividad cardíaca, ¿sí? Y este registro eléctrico, bueno, pues lo vamos a ver en diferentes ondas, que iremos desglosando cada una de ellas, ¿sí? Y pues lo primero es el orden de cómo debemos nosotros ir describiendo estas líneas, ¿sí? Y de acuerdo al tamaño, a las características morfológicas de estas ondas, nosotros vamos a llegar en algún momento pues a tener un diagnóstico de este caso, ¿sí? Por supuesto que se tiene que tomar en cuenta una serie de factores técnicos, ¿sí? Donde pues primero tenemos que saber algo del paciente, ¿sí? Porque un electrocardiograma normal, acuérdense ustedes que un electro normal no es igual a un corazón sano, ¿sí? El electro es un estudio de correlación con los exámenes de laboratorio, con la radiografía, con la auscultación y con las características físicas que el paciente tiene, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues el electro pues se va a producir estas alteraciones bioquímicas que se van a dar de acuerdo a un potencial de acción transmembrana que tenemos. Ustedes toda célula cardíaca está cargada negativamente cuando está polarizada, ¿sí? Entonces tiene cargas negativas en su parte interior y la parte exterior, bueno, son cargas positivas, ¿sí? Y cuando estas cargas empiezan a invertir, pues decimos que la célula que está cargada negativamente, entonces se va a cargar positivamente y en ese momento se llama la despolarización, ¿sí? Y cuando hay una despolarización eléctrica, si nosotros tuviéramos ahí un galvanómetro, que así se llama la manera de cómo se va a registrar estas ondas, pues entonces vamos a ir viendo allí los potenciales de acción impresos en un papel especial, un papel milimétrico, y que en este caso estas ondas que aquí estamos viendo, ¿sí? Bien, ¿y qué podemos ver en el electrocardiograma? Además de patologías cardíacas, pues también podemos ver patologías pulmonares, podemos ver también trastornos hidroelectrolíticos, podemos ver no solamente la circulación de las arterias coronarias, que va a traducir angina de pecho o infarto cardíaco, sino también vamos a ver trastornos del ritmo, trastornos de la conducción. Podemos ver también grosor de las paredes. Entonces tenemos una serie de información a través de estas ondas y a través de este potencial de acción de cómo se va a ir despolarizando y repolarizando la célula cardíaca, tomando en cuenta que también estas son células que se van a ir despolarizando de manera secuencial, o sea, una, otra y otra, o sea, una tras otra, ¿sí? Y aquí en la impresión de las ondas, pues nosotros vamos a ver las aurículas, los ventrículos, ¿sí? El tamaño de los mismos y si hay alguna patología de entrada, bueno, pues ahí la vamos a ver, ¿sí? Cuando uno interpreta el electrocardiograma, bueno, vamos a ver primero que sea ritmo sinusal, ¿sí? Ritmo sinusal, y entonces cuando nosotros estamos hablando de esto, bueno, y ritmo sinusal, ¿qué traduce? Bueno, pues es primero en el electrocardiograma vamos a tener presencia de onda P, ¿sí? Porque el nodo senoauricular está en la parte superior de la aurícula derecha y como de ahí nacen los impulsos eléctricos, se van a llamar sinusales, ¿sí? Y entonces el nodo sinusal pues va a generar pues un ritmo sinusal, sí, pero este ritmo sinusal, para saber pues una definición del mismo, y decimos que si una persona está
como un electrocardiograma en ritmo sinusal, lo primero que va a tener es presencia de onda P, ¿sí? Y entonces una onda P, que ya hablaremos de la onda P, de sus características normales y anormales, pero lo importante es que haya presencia de onda P. Si hay onda P, entonces el ritmo es sinusal, ¿sí? Pero además de la onda P, para llamarlo así, una frecuencia cardíaca, latidos por minuto, tiene que tener un RR constante, son un R regular, un PR regular y un PP regular, ¿sí? Y entonces, bueno, cuando tenemos tenemos que contestar qué es ritmo sinusal, y entonces decimos que hay presencia de onda P antes del QRS, RR regular y una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto. Esa es la definición. Pero aquí también nosotros tenemos que estar muy atentos porque ahora sí que aquí pondríamos datos entre comillas. Tenemos taquicardia sinusal cuando la frecuencia es mayor a 100 latidos por minuto y tiene onda P. Taquicardia que podemos eh, provocar fácilmente a través de una actividad física. Pero también tenemos bradicardia sinusal, frecuencias cardíacas menores a 60 latidos por minuto. Entonces, como ustedes ven, pues no solo esa definición de 60 a 100, pues como que de pronto no es tan completa. Y decimos que la frecuencia cardíaca puede ser sinusal con una bradicardia o sinusal con una taquicardia. ¿Ok? Sí. Y bueno, pues las ondas que vamos a ver en el electrocardiograma, pues son todas estas que tenemos aquí. Y entonces tenemos una isoeléctrica, que es todo esto, ¿sí? Ya veremos el papel milimétrico. Entonces, esta es una línea isoeléctrica. Aquí es una línea imaginaria isoeléctrica, donde vamos a tener ondas arriba de esta línea y se van a llamar ondas positivas. Ondas que queden abajo de la línea, pues se van a llamar ondas negativas. Y entonces resulta que tenemos nuestra primera onda del electrocardiograma positiva, siempre será la onda P, ¿sí? Entonces la onda P siempre será positiva, ¿sí? La segunda onda positiva será la onda R, ¿sí? La tercera onda positiva es la onda T y hay una cuarta onda positiva que no siempre se ve, aquí no está, pero sería la onda U. No siempre se puede observar, pero existe la onda U. No tiene ninguna de las, no tiene una interpretación patológica contundente, pero pues, de pronto la pueden ver, ¿sí? Y entonces, esta onda P, ¿sí? Pues ya nos va a decir que hay una actividad eléctrica de las aurículas, donde ese impulso pues nace del nodo senoauricular, ¿sí? Y entonces la onda P, aquí estamos viendo cómo está la morfología de la misma, y aquí su cúpula, aquí como la estamos viendo, la parte máxima de la onda P, hasta ahí la primera línea ascendente de la onda P va a traducir actividad eléctrica de la aurícula derecha, ¿sí? Entonces, la primera línea, la primera curva ascendente hasta aquí de la onda P es la actividad eléctrica de la aurícula derecha, ¿sí? Y la parte descendente es la actividad eléctrica de la aurícula izquierda, ¿sí? Así de claro es esto. Y entonces, si nosotros vemos algunas alteraciones morfológicas de cualquiera de estas líneas, si es la parte ascendente o descendente de la onda P, pues entonces ya diremos que estamos en presencia de alguna alteración estructural o funcional incluso de las aurículas, ¿sí? Y luego viene, bueno, pues la onda Q, ¿sí? Que es una onda negativa. La primera onda negativa y la segunda onda negativa se llama S, ¿sí?
Pues todo esto, entonces, aquí fueron las aurículas, ¿y qué es aquí? O sea, ¿qué actividad tenemos nosotros aquí en la onda, en el QRS, ¿sí? En el QRS nosotros estamos viendo la actividad eléctrica ventricular, ¿sí? Y entonces la actividad eléctrica ventricular, ¿sí? Inicia, pues aquí con la onda Q, ¿sí? No siempre se ve la onda Q en todos los trazos, pero bueno, aquí está. ¿Y dónde está el origen de la despolarización de la onda Q? Y entonces, como el ventrículo es tan grande y tiene muchas, no sé, su segmento de estudio o sus segmentos, ¿sí? Tenemos el septum interventricular en su parte superior, la parte basal, ¿sí? Y bueno, pues la onda Q, pues justamente la vamos a ver en la parte media del septum, ¿sí? Del septum interventricular, ¿sí? Y entonces eso va a generar una despolarización, un vector, ¿sí? Entonces este es un vector y aquí está la despolarización del septum en la parte media, ¿sí? Pero todo esto, toda la R, ¿sí? Como estamos hablando de los ventrículos, pues aquí está la actividad prácticamente de la pared anterior, la pared lateral de los ventrículos, ¿sí? Y la onda S habla de la parte superior, ¿sí? Del septum interventricular, de la parte más basal. Y todo esto, el QRS, pues va a determinar que hay una actividad eléctrica de despolarización de los ventrículos, ¿sí? Y sigue estas líneas, y la onda T, pues va a hablar de esa repolarización de los ventrículos, ¿sí? Entonces, todo esto es la actividad auricular, y desde la Q hasta al final de la onda T es la actividad ventricular, ¿sí? Y entonces, ya que tenemos aquí, pues estas ondas, además de tener su nombre, pues también estas líneas tienen también su nombre, ¿sí? Y esta línea isoeléctrica, ¿sí? Se llaman segmentos. Tenemos dos segmentos, el segmento PR, ¿sí? Y el segmento ST, ¿sí? ¿Qué está pasando aquí en el segmento PR? Pues ahí está la actividad eléctrica del nodo aurículo-ventricular. Entonces, aquí no hay sí hay actividad eléctrica, pero es tan poca los vectores que esto genera, pues que realmente no pasa nada, y entonces se forma una línea isoeléctrica. Y esta línea isoeléctrica es que parece que no hay actividad, pero sí la hay, porque aquí está justamente la despolarización del nodo aurículo-ventricular, ¿sí? Y este espacio que se forma aquí, bueno, pues es importante porque va a servir para el llenado de los ventrículos, ¿sí? De parte de cómo viene fluyendo la sangre, de las aurículas. Y entonces, este segmento en tiempo, pues va a durar pues, por ahí de 0.10 segundos, ¿sí? Entonces, y eso es importante, pues para la buena funcionalidad ventricular, ¿sí? Ya ahorita hablaremos de cuánto dura la actividad eléctrica de las aurículas, como también cuánto dura la actividad eléctrica de los ventrículos, ¿sí? Aquí hay otro segmento, el segmento ST, ¿sí? Que bueno, es donde se va a empezar la repolarización de los ventrículos, ¿sí? Y entonces, todas estas ondas son muy importantes porque hablar de isquemia cardíaca, hablar de infarto del miocardio, de lesión del miocardio o de trastornos del ritmo y de la conducción, pues todo lo vamos a ver justamente en esta imagen, que nos podemos pasar aquí muchísimo rato hablando solamente de esta diapositiva, ¿sí? Cómo lo estamos aquí analizando, ¿sí?
Entonces, las ondas del electro, pues creo que ustedes ya las conocen muy bien, ¿sí? Y por cómo se producen y qué van a traducir, ¿sí? Y ahora yo me regreso, pues aquí a la onda P. Ya vimos de dónde nace, y esta P, pues cuánto mide en tiempo. Y el tiempo lo vamos a medir en esa línea isoeléctrica, ¿sí? Donde empieza la onda P, a donde termina la onda P, ¿sí? Luego hablaremos de los intervalos, porque este es el segmento y este es un intervalo, desde donde empieza la onda P a donde inicia el QRS, ¿sí? Y este es el segmento ST, que es desde el final de la onda S hasta el final de la onda T. Bien, entonces decíamos que la onda P pues tiene una duración en tiempo, y lo máximo que puede durar son 3 cuadritos chiquitos, que ahorita que veamos el papel milimétrico, pero bueno, de aquí de una vez lo decimos. Acuérdense que el papel milimétrico pues tiene sus medidas, ¿sí? Y tiene cada cuadro chiquito, hay unos cuadros muy grandes, otros son más chiquitos, ¿sí? Del electrocardiograma, y entonces vamos a ver que el cuadro grande son 5 cuadros chiquitos, y cada cuadro chiquito pues mide 1 milímetro, ¿sí? Y como son 5 cuadritos dentro de ese cuadro grande, entonces el cuadro grande mide 5 milímetros. Si tuviéramos de aquí hasta acá, pues serían 5 milímetros. Supongamos que este es el cuadro, así, 5 milímetros. Y cada cuadro chiquito que van a estar aquí, pues esos miden 1 milímetro. Y entonces la onda P, si la queremos medir en tiempo, ¿sí? Pues va a medir máximo 3 cuadros chiquitos, o sea, 0.12, ¿sí? Porque cada cuadro pequeño mide 0.4 en tiempo, ¿sí? Y en milímetros, pues serán 3 milímetros. Pero ¿qué pasa en la parte alta, ¿sí? De la isoeléctrica hacia arriba? Pues eso se mide el voltaje, ¿sí? Entonces acuérdense que estamos aquí hablando de una alteración eléctrica del corazón, o de un estudio eléctrico cardíaco, ¿sí? Y entonces el tiempo y el voltaje hacia arriba, ¿sí? Y no tiene que ser mayor de 2.5, ¿sí? O sea, y 2.5 milímetros, o sea, 2,5 cuadritos chiquitos, ¿sí? Si nosotros vemos que eso es más grande, bueno, pues entonces algo está pasando en las aurículas, ¿sí? Y si se alteró más la onda ascendente, entonces es la aurícula derecha, y si se alteró la onda descendente, entonces el problema está en la aurícula izquierda. Pero ¿qué pasa ahora? Si nosotros vamos al intervalo, el inicio de la onda P hacia el inicio del QRS, ¿sí? Y bueno, pues ahí vamos a medir también en tiempo, y lo máximo que dura esto para fines académicos es .20, ¿sí? .20 segundos, o sea. Entonces, esta medición de .20 es una medición académica, porque esto, jóvenes, es variable por la edad, por la frecuencia cardíaca, y lo ponemos así tan tajante de .20 porque mayor a eso, y .20 es un cuadro del electrocardiógrafo o del papel milimétrico, es un cuadro grande, ¿no? ¿Sí? Y ese cuadro grande, pues tiene que ser desde aquí, ¿sí? Hasta acá. Así como está medido en la línea roja esta, haz de cuenta que es un cuadro grande, y entonces son .20. Sí, pero en personas ancianas puede ser .22, y eso se considera normal.
pero para fines didácticos, más de punto 20, le vamos a llamar bloqueo aurículo ventricular. ¿Sí? Decimos que se alargó el intervalo PR. Y si se alargó el intervalo PR, entonces estamos en presencia de un bloqueo aurículo ventricular, y como estos se miden en grados, bueno, pues el grado, primer grado, segundo grado, tercer grado, que ya también hablaremos de eso, y el segundo grado, acuérdense que está dividido en dos, es MOBIS 1 y MOBIS 2. Pero también esto se puede ver alterado, el intervalo PR, se puede acortar con taquicardia o incluso en niños, ¿ah? Y como el electrocardiograma es un estudio que se le hace a niños y a todo el mundo, entonces tenemos que tomar en cuenta si tenemos un intervalo PR corto, bueno, es posible que se trate de un niño, ¿sí? Y si tenemos un intervalo PR largo, es posible que se trate de una persona de edad avanzada, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta, pero yo vuelvo al punto de insistir que académicamente se dice punto 20. Y más de punto 20 para definición es un bloqueo aurículo-ventricular, por lo menos de primer grado. ¿Ok? Entonces, importante los segmentos y los intervalos. Y este segmento que está aquí, el segmento PR, bueno, ¿y qué puede pasar ahí si está en un desnivel? ¿Sí? Puede ser un desnivel positivo o un desnivel negativo. Bueno, pues, por ejemplo, tenemos el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que además vamos a tener alguna alteración morfológica de la onda ascendente de la R, pero también podemos tener alteraciones positivas del segmento PR, ¿sí? Hasta aquí, no sé si hay algún comentario de esto. ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Todo bien, doctor. Entonces, creo que esta es la parte, pues, simple pero que todos debemos de saber, ¿sí? Siguiendo con este esquema aquí, bueno, pues entonces viene la onda Q, ¿sí? Y la onda Q a veces puede no estar. Y como puede no estar, por eso también se llama intervalo PR y no se llama intervalo PQ, ¿sí? Entonces, digo, son formas de definición, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si ahorita se ve la onda Q, pero no siempre se puede observar. ¿Sí? La onda Q va tomando pues datos de interés en los pacientes con infarto, por ejemplo. ¿Sí? Hay infartos con onda Q y vamos a ver esta onda que está aquí. Bueno, pues en el infarto va a ser una onda muy grande, por lo menos va a ocupar un tercio del tamaño de la R, ¿sí? Si tenemos una onda Q tan grande que ocupe un tercio del tamaño de la R, entonces diríamos que estamos en presencia de una necrosis. La necrosis la vamos a ver en la onda Q. Cuando hablemos de infarto, vamos a ver seguramente muchas imágenes en ese sentido. ¿Sí? Y la onda ascendente de la R tiene que ser así como la vemos aquí, o sea, muy sin ninguna alteración de curvas. Si tuviéramos aquí alteraciones de curva aquí, bueno, pues diríamos que entonces hay una morfología alterada de la línea ascendente de la R y eso va a provocar un ensanchamiento del QRS, ¿sí? Y aquí también, como hablamos del tamaño de la onda P en cuanto a tiempo, bueno, pues el tiempo que debe durar el QRS, ¿sí? Que inicia desde aquí y termina hasta acá, bueno, pues ese tiempo es muy importante. Tiene que ser entre 0.06 hasta 0.10, ¿sí? Eso es para fines, insisto, también didácticos como estamos hablando ahorita. Y hasta ahí decimos que cuando el QRS es no mayor a 0.10, ¿sí? Y no menor de 0.6, bueno, pues entonces decimos que tenemos un QRS angosto, ¿sí? Si tenemos
hasta 0.12, que ustedes van a encontrar en libros que va a decir que lo normal es hasta 0.12, y yo me quedaría con eso, con esa definición, aunque también, bueno, habrá otra literatura que diga que hasta 0.10, eso es normal, y cuando tiene 0.12, hablaría de un bloqueo intraventricular de no avanzado, ¿sí? Y entonces, cuando es más de 0.12, o sea, y 0.12, ¿cuánto es en cuadritos chiquitos del electro? Pues 3 cuadritos, ¿sí? O sea, 3 cuadritos chiquitos va a ser igual a 0.12. Y si tiene más de eso, entonces estaríamos diciendo que estamos en presencia de un bloqueo intraventricular o bloqueos de rama, que así se llaman, ¿no? Entonces, los bloqueos de rama, la primero que vamos a tener es un ensanchamiento del QRS, y dependiendo si es un bloqueo de rama derecha o de rama izquierda, pues ya buscaremos las derivaciones donde se dan estas alteraciones eléctricas. Si son de rama derecha, bueno, pues estará en las derivaciones precordiales B1, B2, B3. Y si es de rama izquierda, pues sería en las precordiales B4, B5, B6. ¿Sí? Entonces, un bloqueo aurículo-ventricular completo, un bloqueo intraventricular o avanzado, sería mayor a 0.12, ¿sí? Y un bloqueo no avanzado de rama sería hasta 0.10, de 0.10 a 0.12, ¿sí? ¿De acuerdo? Y bueno, ¿y qué más vamos a ver nosotros en el QRS? Pues vamos a ver ni más ni menos que crecimientos o hipertrofias del ventrículo, como vamos a ver los crecimientos de las aurículas en la onda P, ¿sí? Y aquí ya llegaremos ahí a ver los criterios que hay para saber definir si el paciente tiene un electrocardiograma que sea compatible con hipertrofia ventricular derecha o hipertrofia de rama, derecha-izquierda, bloqueo de los fascículos, etcétera, ¿sí? Por eso es muy importante saber que este QRS pues tiene que tener una medida normal, ¿sí? Porque si no, no vamos a saber si estamos en presencia de bloqueos de rama, ¿sí? Y luego viene, pues, el otro intervalo, que es el intervalo QT, ¿sí? Desde el inicio de la onda Q hasta final de la onda T, ¿sí? Bueno, pues aquí vamos a ver, pues todo, desde el principio de la Q hasta el final de la onda T, estamos viendo pues prácticamente toda la actividad ventricular, ¿sí? Toda la sístole y la diástole, ¿verdad? Sí, ahí está justamente impresa en ese intervalo, ¿sí? Pero este intervalo, ¿cuánto debe de medir? ¿Sí? Pues decimos que desde aquí hasta el final de la onda T, pues debe ser máximo 0.44, ¿sí? Estamos hablando de segundos. Si tiene más de eso, entonces diríamos que tiene un QT largo, ¿sí? Y si tiene menos de 38, diríamos que tiene un QT corto. Y esto es bien importante, jóvenes, porque nosotros podemos hablar de PR corto, donde prácticamente la onda P se pega acá, o de un QT corto, donde la onda T anda por acá, ¿sí? Aquí en lugar de andar en esta posición. Y todas esas alteraciones de lo corto o largo del PR, del intervalo PR o del intervalo QT, bueno, pues va a ser muy importante porque eso nos va a traducir patologías a veces muy graves, ¿sí? Como todo esto es excitabilidad eléctrica del corazón, si este PR se acorta y sea por lo normal que estamos diciendo que es hasta 0.20, imagínense ustedes que tienen un PR corto de 0.12, ¿sí? Donde prácticamente la onda P
está pegada aquí, y eso se va a llamar que tenemos un trastorno de preexcitación eléctrica, donde los pacientes, cuando yo no traduce esto a lo clínico, pues el paciente dice, pues lo que yo tengo son pues muchas taquicardias, ¿sí? Y esas taquicardias pueden ser constantes o pueden ser intermitentes, y si le hacen el electro y ven que tiene un PR corto, bueno, pues tiene síndrome de preexcitación, que hay que estar muy atentos porque si vemos aquí anomalías de la onda ascendente de la R, es posible que tengamos un Wolf Parkinson White, porque además se ensancha el QRS, ¿sí? Y si tenemos aquí corto el QT, bueno, pues eso puede que estemos hablando de trastornos lentos de los canales del calcio, o un QT largo, bueno, pues también estamos hablando de los trastornos rápidos de los canales del calcio, ¿sí? Y esto es muy importante porque si en algo hay que estar muy pendientes, y creo que tenemos una plática ahí también, en la muerte súbita, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo detectar que un paciente tiene alto riesgo de muerte súbita? Pues tómale un electro, y si en el electro ves que tiene un QT largo, y largo ya dijimos que es mayor a 0.44, imagínense 0.50, no, pues tiene un QT muy largo, y si el paciente dice que él ha tenido síntomas como de, por ejemplo, síncopes, imagínense un paciente que se anda desmayando y le tomas un electro y tiene un QT largo, bueno, pues es posible que su desmayo sea por trastornos del ritmo, y entonces está pues un paciente que tiene un altísimo riesgo de muerte súbita, ¿sí? Y se dieron cuenta ustedes solo por hacerle un electrocardiograma, y desde ahí ya tienen pues prácticamente el tratamiento, que no es otra cosa más que colocarle un marcapasos, tal vez un desfibrilador, porque estos pacientes fibrilan y por eso nacen muerte súbita. En gente joven que hoy se sabe pues más que antes, por ejemplo, prácticamente voy a decir una que es una cosa así como paradójico. Hemos visto a atletas jóvenes de altísimo rendimiento pues morir como en vivo, ¿ah? ¿Sí? Y recientemente hay un joven futbolista que hizo una taquicardia ventricular, ¿sí? Y seguramente lo que tenía alterado era el QT. Le pusieron un desfibrilador y el joven pues va a seguir vivo, pero ya no va a jugar fútbol, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Entonces, el electrocardiograma, pues como ustedes ven, tiene una serie pues de cosas que debemos de ir vigilando, ¿sí? Y yo creo que pues esto no tiene mucha... pues digo, uno puede ver tan complejo el electro o tan fácil, ¿sí? Él tiene sus cosas complejas, por supuesto, y entonces ya iremos ahí viendo qué es la parte compleja del electrocardiograma. Yo creo que va a haber pocas en ese sentido, ¿sí? Y así. Bien. Yo hablaba de que un electrocardiograma normal, pues nunca será pues igual a un corazón sano, ¿verdad? O sea, tenemos normales, ¿sí? Sobre todo en esas consultas de pasillo que ustedes van a tener, donde dicen, a ver, doctor, pues fíjate que traigo el electro de mi familiar, ¿cómo lo ves? Y tú dices, no, pues está muy bien el electro, está en ritmo sinusal, tiene una frecuencia de 70 por minuto, el PR está muy bien, el QRS está muy bien, el QT está muy bien, por lo tanto es un electro normal. Y resulta que el paciente, pues de pronto, pues te dicen, oye, ¿qué crees que mi familiar pues tuvo un infarto, o tuvo muerte súbita, o tuvo ahí cualquier cosa complicada en relación al electrocardiograma? Y lo que ustedes vieron, pues era algo normal,
Sí, pero ustedes vieron el electrocardiograma, nunca vieron al paciente, ¿sí? Y esto hay que tener mucho cuidado porque siempre, sobre todo médicos como nosotros que estamos en donde hay más gente y en el pasillo te andan consultando, pues hay que tener cuidado porque emitir un juicio sin hacer la correlación, pues a veces tenemos ahí una serie de errores, ¿sí? Entonces hay que estar siempre atentos. ¿Sí? Hasta aquí no sé si hay algún comentario en este sentido. Creo que no, doctor, todo. No, doctor, todo bien, gracias. Entonces no hay ningún comentario en cuanto a la onda P, al QRS, y tenemos pues ahí el punto, hay un punto aquí que se llama punto J, eso es muy importante. ¿Sí? Entonces el punto J es una estructura que uno siempre debe de tomar en cuenta, ¿sí? Y que está aquí, ¿sí? Le digo que con esta diapositiva no se puede pasar aquí las horas, ¿sí? Porque si hay un desnivel aquí del punto J, es aquí justamente donde termina la S e inicia el segmento ST, ¿sí? Pues si nosotros tenemos isquemia, por ejemplo, ¿sí? Isquemia cardíaca, pues vamos a ir a buscar las alteraciones del segmento ST de la onda T, ¿sí? Y de acuerdo a la línea isoeléctrica, pues vamos a ir buscando si están desnivel positivo o desnivel negativo. Entonces, muy importante este punto J. ¿Sí? Y bueno, pues siguiendo con esto, bueno, ya hablamos aquí de la despolarización y la repolarización, con las ondas que ya habíamos visto, ¿sí? ¿Quién va a tomar el electrocardiograma, jóvenes? Bueno, pues en los hospitales donde hay pues un técnico, donde hay muchos cardiólogos o internistas ahí, pues siempre hay un técnico que toma los electros, ¿sí? Y a veces el tomar el electro mal, pues nos va a dar, pues también que la interpretación sea a veces errónea, ¿sí? Y ustedes ya seguramente revisaron el tema, ustedes van a tomar los electros segurísimos, si es que no ya los están tomando ya en sus rotaciones. Entonces, bueno, pues sabemos que hay que poner los electrodos pues, en el punto correcto, ¿sí? Y el trazo y las maquinitas como esta que estamos viendo aquí, pues tienen sus electrodos y los electrodos tienen colores y también tienen números. Sobre todo los de las precordiales tienen números y los de la parte, le llamamos frontal, ¿sí? Los brazos, ¿sí? Tienen colores, ¿sí? Y entonces el color rojo, ¿sí? Si hablamos de la parte superior, ¿sí? Pues lo vamos a poner en el brazo derecho, si el electrodo de color, más bien el electrodo de color rojo en la parte derecha, el electrodo de color amarillo en el brazo, la muñeca izquierda, ¿sí? Y si nos vamos a los pies, bueno, pues en el pie izquierdo vamos a poner el electrodo de color verde y en la pierna derecha vamos a poner el negro. De todos estos, bueno, pues de toda esta manera de poner los electrodos, realmente el de la pierna derecha no registra nada. Siempre va a ser ahí pues es como para no generar tanta interferencia, pero realmente ese no registra nada. Quien va a registrar son brazo izquierdo y pierna izquierda, ¿sí? Y ahí vamos a ver justamente en estas derivaciones de 1, de 2, de 3 y las que son ampliadas que se llaman ABF, ABR, bueno, ABL, ABF y ABR, ¿sí? Entonces,
esas se llaman ampliadas y por eso se llaman así. La A quiere decir ampliado, ¿sí? Y que se van a ver cuando un electrocardiograma mal, bueno, pues simplemente vas a tener un trazo anómalo, ¿sí? Y hay una cosa que en medicina se dice mucho, que hay a veces la transposición de los grandes cables, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a darnos cuenta? Bueno, pues si nosotros nos regresamos ahora a este electro, la onda P tiene que ser, perdón, así, la onda P tiene que ser positiva, sí, pero ¿en qué derivaciones? Porque seguramente habrá en alguna derivación donde la onda P es negativa. ¿Y dónde va a ser negativa la onda P? Sí, bueno, pues aquí vamos a ver, sí, que la onda P tiene que ser positiva. Esa es una característica, ¿sí? Ahora voy a buscar aquí un trazo, ¿sí? No creo que... Bueno, ahorita seguramente llegamos a uno. Entonces, la onda P va a ser positiva prácticamente en todas las derivaciones, excepto en ABR, ¿sí? Donde la onda P es negativa, ¿sí? Y también puede ser positiva negativa en B1. Entonces, pero no puede ser negativa la onda P en D1 y en ABL, ¿sí? Y cuando ustedes vean onda P negativa en D1 y en ABL, ese electrocardiograma está mal tomado, o investiga si tu paciente a lo mejor tiene dextrocardia, pero lo habitual es que ese electro esté mal tomado. Bueno, y hablando de las precordiales, bueno, pues ¿a dónde habrá que poner los electrodos? Sí, aquí tenemos un esquema donde aquí a este personaje, bueno, está con sus electrodos bien colocados. Yo hablaba de los técnicos, pues que ponen los electrodos donde caigan, ¿no? El chiste es sacar rápido el trabajo porque tienen mucha gente, ¿sí? Y entonces decimos que este electrodo, ustedes ya han tomado electro seguramente, y entonces lo van a poner en el cuarto espacio intercostal de la línea media paraesternal derecha, ¿sí? Ahí ponen B1, luego B2 en la misma línea, ¿sí? Pero del otro lado, ¿sí? Luego B4, ¿sí? Que lo van a poner en la línea clavicular anterior, y D3 entre estas dos líneas, entre B2 y B4, ¿sí? Y en la línea axilar anterior, bueno, pues van a poner B5, y la línea axilar media van a poner B6 en el quinto espacio intercostal. Creo que es muy sencillo esto, porque si no lo ponen así, entonces pueden tener cambios pues en la morfología de las ondas del electro, y seguramente van a tener pues ahí una interpretación inadecuada, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Aquí está lo mismo, ¿sí? Y bueno, pues ahí están los puntos donde cómo se tienen que poner en cuanto a colores los electrodos, ¿sí? Bueno, aquí, por ejemplo, obviamente aquí no vamos a hablar todavía de infarto ni de mucho menos, simplemente es como en D1, ¿sí? La onda P tiene que ser positiva, ¿sí? En todas las derivaciones, pero en ABR la onda tiene que ser negativa, la onda P, ¿sí? Tiene que ser negativa, ¿sí? Porque si tenemos onda, y en B1, bueno, pues la onda P, aquí no se ve, puede ser negativa o puede ser positiva, negativa, ¿sí? Bien. Esto es lo que yo le decía hace rato del papel milimétrico, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí cada cuadro pequeñito, pues ya vimos que en tiempo dijimos que era 0.04 segundos, ¿sí? Y en altura sería 1 milímetro, sí, eso ya, y de esa manera, bueno, pues uno tiene así
pues la certeza de que lo que estamos ahí interpretando no tiene ningún problema, ¿sí? Otra cosa que es importante, jóvenes, es esto, ¿sí? La velocidad a la que tiene que correr el papel en el galvanómetro o en el electrocardiógrafo, ¿sí? Y tiene que correr, esto es muy importante, que no se nos pase, tiene que correr a 25 metros por segundo, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, bueno, pues aquí, si nosotros tenemos estos cálculos que así vamos a calcular la frecuencia cardíaca, pues es porque está corriendo a esta velocidad. Si corre a más, vamos a ver bradicardia, pero una bradicardia que no es tan cierta, ¿sí? Porque puede que veamos bradicardia, pero porque está corriendo a 50, ¿sí? Y eso no es lo correcto, ¿sí? Y bueno, pues la interpretación siempre es regresar otra vez a las ondas, ¿sí? Para hablar de la normalidad y de lo anormal que podemos ver de pronto en un trazo electrocardiográfico, ¿sí? Esto es parte de lo que ya veníamos revisando. Esquemáticamente, bueno, sí se ve muy bonito, son imágenes que están en cualquier parte, ¿sí? Esto ya también lo venimos comentando. Y bueno, aquí aparece la onda U, que no hay que también darla como por perdida. De pronto ustedes la van a ver y pues, ¿qué traduce eso? Se dice que la realización de las fibras Purkinje, ¿sí? Así que eso sea una certeza. Sí. Bien. Aquí estamos hablando de lo mismo. Sí. Ok. Y bueno, pues otra cosa importante aquí del electrocardiograma, pues es calcular el eje eléctrico, ¿sí? Y bueno, pues el eje eléctrico es algo importante porque nos va a ubicar de alguna manera, bueno, pues si nuestro paciente tiene algún trastorno de hipertrofia o tiene algún problema pulmonar o un problema de isquemia, ¿sí? Podemos ver en el eje. Y entonces, el eje eléctrico, bueno, pues acuérdense ustedes que eso va a ser la suma de los vectores que se van despolarizando. Y pues el vector que más energía tiene, pues es para donde se va a dirigir justamente la punta de ese vector. Y lo vamos a registrar acá eléctricamente calculando el eje, ¿sí? Y por ejemplo, para ser atractivo, el eje eléctrico, imagínense ustedes que tienen un paciente que llegó a la sala de urgencias, ya lo están revisando, llegó con dolor torácico, probablemente es un paciente que tiene una insuficiencia coronaria, le toman un electrocardiograma y tiene el eje eléctrico normal. Y el eje eléctrico normal, bueno, pues para fines didácticos es de 0 a más 90, ¿sí? Este es lo normal, y yo insisto, para fines didácticos. Sin embargo, lo normal del eje eléctrico puede ser, y así van a encontrar literatura ustedes, que es desde menos 30 hasta más 110, ¿sí? Como está aquí, ¿sí? Entonces, esto es lo normal real, lo normal didáctico, porque es fácil, el eje eléctrico normal es entre 0 grados a más 90 grados, ¿sí? Pero no olviden que, pues esa es la parte didáctica. La parte real es que puede ser desde menos 30 grados, ¿sí? Hasta más 110 grados, ¿ok? Entonces, ese es lo normal del eje eléctrico. Y regresando a este paciente hipotético que llega con dolor de pecho, y le toman un electrocardiograma y tiene el eje eléctrico a más 60, ¿sí? Va evolucionando, no cede el dolor, pues parece que es anginoso, le toman un electrocardiograma y van a encontrar dos cosas. Estamos hablando de un paciente hipotético, pero que el electro nos va a sacar de apuros rapidísimo.
resulta que el eje eléctrico está desviado a la izquierda, ¿sí? E hizo ensanchamiento del QRS en las derivaciones B4, B5 y B6, o sea, en la rama izquierda. Si ese paciente que llegó hace ratito, hace media hora, con un dolor torácico, no tenía ningún cambio en el electrocardiograma, pero ahora toman uno de control, porque así hay que vigilar a los pacientes con sospecha de insuficiencia coronaria, ya tuvieron cambio en el eje, ¿sí? El eje eléctrico, que antes lo tenía en 60, ¿sí? Bueno, pues ahora está, no sé, a menos 80, ¿sí? Se desvió el eje y además el QRS, que debe medir 0.12 máximo, tiene 0.16, entonces, y en las derivaciones B4, B5, B6, o sea, bloqueo de la rama derecha. Jóvenes, ese paciente está gravísimo, tiene, o sea, seguro que es un isquémico que está teniendo por lo menos una angina inestable, y que tiene que ser tratado como si tuviera un infarto agudo del miocardio, y además nos va a faltar tomarle enzimas cardíacas y ver si hizo después elevación del segmento ST y otras cosas que ya vemos más adelante, ¿sí? Pero entonces, el eje eléctrico es importante, ¿sí? Otro paciente que hace eje eléctrico, pero que cambios en el eje eléctrico que son transitorios, ¿sí? Porque en el infarto puede haber un eje eléctrico transitoriamente desviado. Si es a la izquierda, pues seguramente es isquémico, pero si es a la derecha, con bloqueo de rama derecha, es muy probable que, puede ser isquémico, pero lo más probable es que tenga algún problema pulmonar. ¿Y un problema pulmonar como de qué tipo? Pues probablemente esté cursando quizá con una tromboembolia pulmonar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hizo un bloqueo de la rama derecha, eje eléctrico a la derecha, y entonces, pues yo tengo la sospecha de que seguramente algo. Y obviamente, pues el acompañante clínico con disnea, con dolor torácico, pues que no tiene las características del infarto, pero es muy, o sea, a veces las cosas de manera aguda se pueden confundir. Un infarto pulmonar o una tromboembolia pulmonar, que es lo mismo, se puede confundir con un infarto agudo del miocardio, y entonces el electro nos va a servir de mucho y siempre la correlación, el ecocardiograma, los estudios de bioquímica para ver si hay, y eso nos va a sacar pues también de muchos apuros ahí, ¿sí? Entonces, el eje eléctrico, pues, ¿cómo se calcula? Bueno, pues en el electrocardiograma hay estas ondas que nosotros vemos acá, ¿sí? Por ejemplo, aquí, sí. Me quiero ir a un trazo más. Aquí, sí. Entonces, fíjense ustedes que hay formas fáciles y uno siempre tiene que empezar por lo fácil, por supuesto. Y entonces aquí tenemos este electrocardiograma, ¿sí? Y entonces aquí, ¿a dónde está el eje eléctrico? Y yo puedo tomar solo 2 derivaciones y ya con eso voy a saber por lo menos si el eje eléctrico está en el cuadrante inferior izquierdo, que es entre 0 grados a más 90 grados, o hacia otra parte, ¿sí? Que eso que acabo de mencionar, 0 grados a más 90 grados es lo normal, como ya dijimos. Y entonces me voy a un electro X como es este, y veo que la derivación D1 es positiva, ¿sí? Tiene un QRS positivo, ¿sí? Si es positivo, D1, ¿hacia dónde apunta lo positivo? Hacia la izquierda, ¿sí? Hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, si este fuera el paciente que aquí está quejándose, hacia la izquierda para acá, ¿sí? Para allá apunta D1, ¿sí? Y la parte derecha de D1 es negativa, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo por ahí. Entonces, solo con D1 yo sé que mi eje eléctrico está a la izquierda. No sé si es a la izquierda arriba o a la izquierda abajo. Eso no lo sé. Para eso me voy a ir a la derivación ABF, ¿sí? Con esa, y ABF
aquí es más negativo, ¿sí? Y como ABF está hacia abajo, ¿sí? Y si es abajo positivo, ¿sí? Entonces el eje eléctrico debe estar, si es abajo y este es a la izquierda, entonces estamos diciendo que el eje eléctrico está en el cuadrante inferior izquierdo, o sea, normal, ¿sí? ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, este es positivo, pero este es negativo, y entonces el eje eléctrico ya no es normal, está desviado, ¿sí? El eje eléctrico está desviado, ¿hacia dónde? Pues hacia arriba, ¿no? Así. Entonces, un eje eléctrico desviado a la izquierda. ¿Y qué tuvo este paciente? Pues tiene aquí un infarto importantísimo con elevación del ST en estas derivaciones que también aquí, en este trazo electrocardiográfico, bueno, pues yo voy a ver, además de las ondas que ya hemos venido mencionando, pues voy a ver la interpretación de las arterias coronarias que están pues afectándose en algún momento. Y entonces voy a aprovechar este trazo para ver si hay una lesión en la arteria, en la arteria circunfleja, en la arteria inferior, en la coronaria derecha, en fin. Y para esto, la interpretación del electro, bueno, pues va a ser por caras o por regiones. Y cuando seguramente vendrá alguna pregunta importante, ¿qué regiones del electrocardiograma ven la derivación lateral alta? Si tenemos lateral alta, tenemos lateral baja, tenemos inferior y tenemos anteroseptal y anterior extenso. Y las derivaciones D1, ¿sí? Y la derivación ABL son la región lateral alta, ¿sí? Entonces, cuando yo quiera buscar alguna alteración de isquemia o de infarto y digan que esa lesión está en la región lateral alta, yo ya sé que se está hablando de D1 y de ABL. Ahí voy a buscar esa alteración. Pero si hay una derivación, si hay una región lateral alta, también debe haber una región lateral baja. ¿Y esas qué derivaciones van a ser? Y va a ser la derivación B5 y B6, ¿sí? O sea, esta es la imagen en espejo D1 y ABL. ¿De acuerdo? Entonces, región lateral baja, región lateral alta, ¿sí? Pero también tenemos pues, la región diafragmática, ¿sí? O de la cara inferior. Y si alguien tiene un infarto en la región inferior o diafragmática, pues ¿a dónde me tengo que ir? Pues a buscar las derivaciones que me apuntan ese segmento. Y entonces es D2, D3 y ABF, ¿sí? Acá. Entonces, esta derivación D2, D3 y ABF ven la región inferior o diafragmática, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esas son las regiones que vamos a ir viendo. Pero para que haya lesiones importantes, tienen que ser en derivaciones contiguas que ya veremos después. Y si yo quiero ver la región anteroseptal o anterior, entonces me tengo que ir a vigilar la derivación B1, B2 y B3. Aquí yo veo la región anteroseptal, ¿sí? O anterior, así se llama. Y también puedo ver la región anteroapical, B1, B2, B3, B4, hasta aquí, ¿sí? Pero si quiero ver la región anterior extensa, pues voy a tomar en cuenta la interpretación desde B1 hasta B6. Y todo lo que esté pasando ahí es la región anterior extensa. Y como en estos trazos aquí podemos ver, además del crecimiento de las aurículas, los ventrículos, pues también podemos ver las arterias coronarias de manera indirecta, pues a través de un trazo electrocardiográfico. Por ejemplo,
Imagínense ustedes que tienen obstruida la arteria coronaria derecha, ¿sí? La arteria coronaria derecha, bueno, pues cuando se habla de anatomía, pues la arteria coronaria derecha es importante porque en un 70-75% da la rama del nodo, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? Y entonces, si yo tengo una lesión ahí en la coronaria derecha, pues seguramente voy a ver alteraciones eléctricas en D2, en D3 y en ABF. ¿Por qué? Porque es la arteria que irriga pues la región inferior del corazón, ¿sí? Pero si tengo incluida la arteria descendente anterior, todas son muy importantes, pero la descendente anterior irriga pues mucho todo el septum prácticamente, sí, prácticamente todo el ventrículo izquierdo, y entonces me voy a ir a la región o a las derivaciones B1, B2, B3, si esa es la zona de la descendente anterior proximal, pues, y la voy a ver en el electrocardiograma. Y nada más un adelanto aquí en este electro, bueno, pues este paciente tiene un infarto anteroseptal. ¿Por qué? Porque fíjense cómo se elevó el segmento ST, ¿sí? En la derivación B1, B2 y B3. Pero está normal en B4, en B5 y en B6, ¿sí? Entonces tiene un infarto anteroseptal. ¿Qué arteria se tapó? La descendente anterior. ¿Y cómo sabemos? Pues porque está tomado B1, B2 y B3. Y si el infarto hubiese sido en la región lateral baja, pues la circunfleja seguramente estará ahí obstruida y vamos a ver alteraciones en B5, B6 y seguramente en D1 y ABL, que son las zonas irrigadas por la arteria circunfleja, ¿sí? Entonces, así como acabamos de decir, así vamos a interpretar pues nuestro electrocardiograma, ¿sí? Ritmo sinusal, ahí está la onda P, ¿sí? Frecuencia, ¿sí? Eje eléctrico, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ya vemos el eje eléctrico que está desviado a la izquierda, ¿sí? Cómo está la onda P, ¿sí? Qué morfología tienen las aurículas, qué morfología tienen los ventrículos, si hay isquemia, si hay lesiones, si hay necrosis, todo eso lo vamos a ver en el electrocardiograma. Entonces el eje eléctrico sí es muy importante, pues para saber si estamos ahí pues en una situación crítica, en un paciente con alguna afectación cardíaca, ¿sí? Y bueno, aquí decíamos, esto es muy simple, esta imagen ya ustedes la han visto. Imagínense ustedes que tiene positivo D1, positivo ABF, ¿sí? Entonces el eje eléctrico está normal, ¿sí? En el cuadrante inferior izquierdo, ¿sí? Si D1 es positivo, ABF negativo, como lo vimos en el trazo anterior, entonces el eje eléctrico está a la izquierda. Si D1 es negativo, entonces ya está apuntando hacia la derecha, ¿sí? Y ABF positivo, bueno, pues el eje eléctrico está a la derecha. Y luego aquí, bueno, pues en estas derivaciones donde todo es negativo, bueno, pues también hay situaciones que se llaman extremas, ¿no? Sí. ¿Qué más le vamos a ver al electrocardiograma? Bueno, pues todo lo que está por acá, ¿sí? Ya decíamos ahorita que hablábamos del ritmo, de la frecuencia, del eje eléctrico, todas estas situaciones que vemos aquí las tenemos que interpretar, ¿sí? Y entonces, el ritmo ya vimos que para ser sinusal, pues tiene que haber onda P, ¿sí? Y que la frecuencia tiene que ser entre 60 y 100, ¿sí? Sí. El eje eléctrico ya vimos que es entre 0 y más 90, pero y entre menos 30 y más 110 es normal. El PR, rápidamente vamos a revisarlo, este es un vistazo lo que hay que hacer nosotros, y el PR, bueno, pues no tiene que ser mayor a 0.20, ¿sí? Y el complejo QRS, que no tiene que ser, pues, mayor a 1, y es como fines didácticos, si yo me quedo con esa
con esa definición, ¿sí? Y el QT, ¿sí? El QT, que no tiene que ser más de 0.44, ¿sí? Y el segmento ST. Le dan mucha importancia aquí al segmento ST porque, bueno, esto nos habla pues, de alguna lesión importante desde el punto de vista circulación coronaria, ¿sí? El segmento ST es, si se fijan, si se acuerdan del electro ahorita que yo dije que tenía un infarto, ¿dónde estuvo el defecto ahí? Pues en el segmento ST. El paciente está con ritmo sinusal, con una buena frecuencia, sin embargo, la alteración está en la elevación del segmento ST. Y entonces vamos a decir que pues hay infartos de muchas características eléctricas, donde hay infartos con onda Q, ¿sí? Hay infartos sin onda Q. Hay infartos con elevación del segmento ST, como la imagen que ya veíamos hace rato, y hay infartos sin elevación del segmento ST. Y esto es muy importante porque si tenemos un electrocardiograma que marque un infarto con elevación del segmento ST, pues es un paciente que lo tienes que trombolizar, le tienes que hacer un cateterismo, tienes que abrir la arteria que está generando todo eso. Pero ¿qué pasa si tenemos ese electrocardiograma con datos de infarto, pero no tiene elevación del ST? Ese paciente no, es un criterio para no trombolizar, pero sí tratarlo como un infarto, pero lo que tiene el paciente es una angina inestable. Se trata como un infarto, pero no se tromboliza. Y cuando digo se trata como un infarto, pues se deja en reposo absoluto, con oxígeno, en la terapia de la unidad coronaria, pero no se tromboliza. Es posible que sí se le haga un cateterismo más adelante, pero no se lleva a una trombolisis porque pues no les va tan bien como el que sí tiene elevación del segmento ST. Entonces es muy importante pues tomar en cuenta todo esto que está aquí, ¿sí? Y la importancia que le dan al segmento ST, ¿sí? Ya cuando se hable de los síndromes coronarios, pues volvemos a hablar de todo esto y cada vez que hables de un electrocardiograma, pues hablarás de todo esto, ¿sí? Bien. Bueno, lo que ya decíamos, ¿sí? Tenemos arritmias que hay arritmias que son normales, ¿sí? Bueno, es una pena que no podamos tener pues revisiones presenciales de electro con el paciente ahí, pero nosotros tenemos muchísimos pacientes que vienen derivados de sus clínicas familiares, donde lo mandan con una arritmia cardíaca sinusal, ¿sí? Pero dicen es que tiene una arritmia y por eso va a ir al área de cardiología. Y resulta que si nosotros inspiramos, la frecuencia cardíaca va a aumentar. Si nosotros en la expiración, pues la frecuencia cardíaca va a bajar. Por lo tanto, tenemos intervalos, o más bien, sí, intervalos RR, ¿sí? Que pueden ser irregulares, pero en ritmo sinusal, y entonces ahí lo que estamos teniendo ciertamente es una arritmia cardíaca respiratoria, fisiológica, y si es fisiológico, entonces es normal, ¿sí? Si ustedes ahorita se ponen si inspiran de manera profunda, va a aumentar su frecuencia, y cuando expiren, pues va a disminuir la frecuencia. Pero como estamos respirando de manera imperceptible, bueno, pues entonces tenemos esas variantes normales de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Cuando ustedes tomen un electrocardiograma, sobre todo cuando es de un canalito, nada más el electro, un canal quiere decir una sola tirada de papel, van a ver que las frecuencias son irregulares, ¿sí? Poco perceptible en el electro, pues porque así es lo normal, ¿sí? Entonces, ese tipo de arritmias funcionales o respiratorias, por supuesto que no deben mandarlas pues a ningún lado. Hay que explicarle al paciente que son normales, ¿sí? Y eso es, pues a ustedes no se les ve ningún paciente así porque creo que esto les va a quedar muy claro. Cuando hay variables del RR,
como lo estamos viendo aquí, por ejemplo, ¿sí? Acá no hay variables, acá está muy normal, ¿sí? Y entonces, lo mismo que mide de un RR a otro, pues es regular, es constante, ¿sí? Pero aquí, rápidamente, en un trazo electrocardiográfico, pues estamos viendo que este RR contra pues no es lo mismo, es así nada más de entrada, ¿no? Y seguramente si eso es así, pues hay que ver que es un paciente que tiene una arritmia cardíaca, pero pues no parece estar en ritmo sinusal. ¿Y por qué no parece estar en ritmo sinusal? Pues porque no tiene onda P. Si alguien dice que esta es la onda P, y esta es la onda P, y esta es la onda P, seguramente nos estamos confundiendo porque alguien diría también esta es P y esta también no. Dijimos que la P tiene que ser de características normales. Así esta P es sinusal, esta también, todas son iguales y esa es una de la condición para decir que están en ritmo sinusal. Y luego, pues ese RR es regular. Aquí, por supuesto que estamos en una arritmia, ¿sí? Y es una arritmia no sinusal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay presencia de onda P. Ya hablaremos de las arritmias también en la próxima semana y vamos a ver, pues, que eso pues es de mucha trascendencia la revisión precisa del electrocardiograma. Y aquí, bueno, tenemos otras alteraciones aquí, donde yo dije hace rato que el QRS, pues tiene que medir 0.12 máximo, y a eso le vamos a llamar un QRS normal o un QRS angosto. Y esto es muy importante, jóvenes, porque si tenemos arritmias cardíacas, también debemos decir que es una arritmia cardíaca con ausencia de onda P, o una arritmia cardíaca con QRS angosto, o una arritmia cardíaca con QRS ancho, ¿sí? Y es ancho el QRS cuando este mide más de 0.12, ¿sí? Como lo estamos viendo aquí. Si nosotros vemos que aquí empieza el QRS y acá termina, pues prácticamente ocupa todo un cuadro grande, ¿no? O sea, este QRS mide 0.20, ¿sí? Y este QRS, pues debe medir 0.10 tal vez, ¿sí? Entonces, este es QRS angosto, QRS ancho. Y cuando hablemos nosotros de taquicardias o de arritmias que están por arriba de las aurículas, de los ventrículos, perdón, cuando hablamos con arritmias arriba de los ventrículos, se llaman arritmias supraventriculares, que no es otra cosa más que arritmias de las aurículas. Y una de las características de esas arritmias es que el QRS es angosto. Si tenemos arritmia cardíaca, ¿sí? Como es aquí, es una arritmia cardíaca de QRS angosto, ¿sí? Y si el QRS es angosto, esta arritmia, jóvenes, se está produciendo arriba de los ventrículos, o sea, en las aurículas, ¿sí? Y esta arritmia, ¿sí?, que está aquí, como el QRS es ancho, entonces está produciendo ese trastorno eléctrico en los ventrículos. Eso es una característica o una definición muy rápida que uno debe tener, y así, créanme que se van a equivocar poco. Aquí van a decir, si tuviera aquí un trastorno del ritmo, dirían que es una arritmia, ¿sí?, ventricular, porque el QRS es ancho. Esta es una arritmia, digo, en el caso que la tuviera, una arritmia supraventricular, porque el QRS es angosto. Para no perderlo, me regreso a la de acá, ¿sí? Es una arritmia supraventricular, porque el QRS es angosto. Y está en las aurículas, porque ni siquiera veo la onda P. Y lo que estamos viendo que parecen P's, digo, en este caso se llamarían ondas F's, ¿sí? F's con minúscula. Y entonces aquí estamos viendo un electrocardiograma muy sugerente de una fibrilación auricular, ¿sí? Todo eso lo vamos a ir viendo, pues yo espero que de manera muy... ¿sí? Y la frecuencia cardíaca, bueno, otro dato muy simple,
pues debemos saber qué frecuencia cardíaca tiene el paciente, y la forma pues, sencilla es a través del electrocardiograma. Y entonces hay muchas fórmulas para calcular la frecuencia cardíaca. Yo creo que la más común, la más fácil, pues es ubicar un QRS. Este QRS, pues ubicarlo en la línea gruesa. Si vamos a buscar una línea gruesa como esta que está aquí, por ejemplo, ¿sí? Aquí, o creo que está, bueno, cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces aquí cae en la línea gruesa, ¿sí? Y a partir de ahí hacia la derecha, pues nosotros vamos a contar, pues de acuerdo ya a una regla establecida. Si nosotros contamos de izquierda a derecha al primer cuadro grande, pues hay 300 latidos por minuto, ¿sí? Si este QRS estuviera aquí, entonces tendría 300 latidos por minuto. Pero si este QRS aquí estuviera aquí, entonces tendría 150, ¿verdad? Y si estuviera aquí, tendría 100, y si estuviera acá, tendría 75, como parece que es el caso, ¿sí? Entonces, es 300, 150, 100, 75, 60, 50, 44, etcétera, ¿sí? Entonces, es una forma fácil de calcular la frecuencia cardíaca. Digo, hay muchas fórmulas, pero esta creo que a todo el mundo nos parece la más fácil porque es muy rápida también, ¿sí? Y aquí, pues ustedes fíjense cómo uno puede ver bradicardia sinusal y taquicardia sinusal, como ya lo habíamos dicho desde el principio, ¿sí? Esta es otra forma de calcular la frecuencia, ¿sí? Pero yo sigo pensando que la más común y la más fácil es la anterior, ¿sí? Hay muchas fórmulas que pueden revisar, la que les acomode está bien. Pero, por ejemplo, aquí, nomás para hacer el ejercicio, fíjense ustedes, 300, 150, 100, 75, 60, pues 70, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque habrá que restarle la diferencia que hay aquí. Entonces, 70 latidos por minuto. Sí. Otras fórmulas más, sí. Bueno, pues aquí es lo mismo, sí. Y siempre la presencia de la onda P. Sí. Aquí tenemos un trazo para ver, pues aquí podemos practicar varias cosas. Por ejemplo, ritmo sinusal, ¿sí? Todos los trazos de electrocardiograma en el mundo son exactamente lo mismo, ¿sí? Y tenemos una derivación de 2, que acá la tenemos, ¿sí? Pero hay una derivación de 2 que le llamamos así, de 2 largo. Todo esto, ¿sí? El de 2 largo, ¿sí? Y ¿qué vamos a ver aquí? Pues la onda P. Entonces está en sinusal, pues no hay duda, ¿verdad? Que es un ritmo sinusal. La onda P está muy parecida a las anteriores, ¿sí? Aquí seguramente se movió el paciente, sí, vimos esa imagen ahí. No es una extrasístole nada porque no se pierde la morfología del QRS, ¿sí? Y seguimos con la onda P, ¿sí? Luego, ya que estamos viendo el ritmo sinusal, pues rápidamente también habrá que medir el PR, ¿sí? ¿Y cuánto mide aquí el PR? Pues parece que son 1, 2, 3, como 4 cuadritos, ¿sí? Entonces mide 0.16 y dijimos que el PR pues no tiene que ser más de 0.20, ¿sí? Pues no llega, es 0.16, ¿sí? Y cuando es un PR corto, pues tiene que medir 0.12 o menos. Entonces aquí tiene 0.16, es un PR normal, ¿sí? Pero aquí mismo podemos ver la onda P. Y la onda P, pues no le vemos ahí ninguna alteración anómala, pues lo que mide la onda ascendente, parece que es lo mismo que mide la onda descendente, y entonces la aurícula derecha y la aurícula izquierda son normales. Y cuando llegamos aquí al QRS, pues vemos que es un QRS angosto, que mide, parece que son 2 cuadritos lo que mide, entonces sería de 0.08,
y ya dijimos que lo máximo es 0.12, entonces tenemos un QRS angosto, ¿sí? ¿Y qué pasa con el segmento ST? Pues lo estamos viendo aquí, isoeléctrico, no está desnivelado positivo ni desnivelado negativo. Y tenemos la onda T, pues que está normal, y si nosotros medimos cuánto mide, en este caso, el intervalo QT, que empieza desde aquí y se va hasta acá, y entonces ya dijimos que un cuadro grande son 20, dos cuadros serían 40, y lo máximo que deben ser son 44, y aquí mide aproximadamente 40, ¿sí? 0.40, entonces tiene una P normal, un PR normal, un QRS normal, ¿sí? Un QT normal. Hasta aquí, eso estamos viendo en este trazo, por lo tanto no estamos viendo, al menos en este momento, una patología en este trazo. Y así nos podemos seguir con todos y va a medir exactamente lo mismo. Pero ya que estamos aquí, entonces ya vimos las características de las ondas, ahora hay que ver qué frecuencia tiene, ¿sí? Y si nosotros partimos de aquí, entonces tiene 300, ¿sí? 150, 100, 75, 60 latidos por minuto aproximadamente, ¿verdad? Porque aquí se pasa un poquito, entonces 60 latidos por minuto. O sea, está cumpliendo todos los criterios para decir que estamos frente a un electrocardiograma que está en ritmo sinusal, que tiene una frecuencia de 60 latidos por minuto, que no tiene bloqueo auriculoventricular, que tampoco tiene bloqueo de rama y que no tiene alargamiento del QT ni QT corto. ¿Ok? Hasta ahí, así. Pero ahora vamos a ver cómo está el eje. Ya dijimos que D1 y ABF, ¿sí? Y si ambos son positivos, como está aquí positivo, desde la isoeléctrica hacia arriba es positivo, entonces estamos viendo que el QRS de D1 y ABF son positivos, entonces el eje eléctrico va a estar en el cuadrante inferior izquierdo, o sea, entre 0 grados y más 90 grados. Y es eje eléctrico normal, ¿sí? Pero ¿qué más vamos a ver? Bueno, pues podemos ver, como ya decíamos, si hay alteraciones en la región lateral alta, de 1 a BL, ¿sí? Aquí. Y hay que ver si el electro está bien tomado. Y ya decíamos que para que el electro esté bien tomado, pues las ondas P tienen que ser positivas, ¿sí? Excepto en ABR, y aquí están viendo ustedes, la P en ABR es negativa, como tiene que ser, y también en B1 puede ser negativa o puede ser positiva, negativa. Y fíjense ustedes, aquí está clarísimo. Aquí está la onda P, y ustedes ven que la onda P tiene un piquito hacia arriba, o sea, positiva, pero también tiene un piquito hacia abajo, o sea, negativa. Y entonces estamos viendo una onda P en B1 más menos, así se dice, o positiva negativa. Pero también la podemos ver de pronto, francamente, negativa. Y eso no es algo anómalo. Es anómalo cuando se equivocan en la colocación de los electrodos, y básicamente lo vamos a ver aquí, en una onda P en D1 negativa y en una onda P en ABL también negativa. Eso no puede ser nunca, y cuando ustedes vean eso, también se va a acompañar de ondas Q, que pues, por el mal trazo van a aparecer ondas Q en D2 y ABL, y van a decir, es que tiene un infarto antiguo porque tiene onda Q, y eso no es cierto, es que están mal colocados los electrodos. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, si algo llama la atención, sería aquí un ensanchamiento pequeño del QRS en B1. Así están viendo aquí ustedes, aquí se ve un poquito, sin embargo no tiene bloqueo de rama porque no se continúa hasta acá. Y dijimos que el bloqueo de rama derecha lo vamos a ver en la derivación B1, B2, B3. Y de rama izquierda, B4, B5, B6,
donde vamos a ver un ensanchamiento de ese QRS. Bien, ¿qué otra cosa más debemos ver como normal en el electrocardiograma? Las ondas T. Las ondas T, ¿sí? Negativa la onda T igual en ABR, ¿sí? Y en B1, y puede ser negativa incluso en B2, ¿sí? Más en mujeres que en hombres, o hombres que tengan mucha grasa en el pecho, también podemos ver las ondas T negativas en B1 y en B2. Que sean negativas no traduce isquemia cardíaca, O sea, puede ser trastorno de la repolarización, nada más, y para considerarse unas ondas T negativas de características isquémicas, tienen que ser ondas T negativas simétricas. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Simétrico es que esta onda T negativa, bueno, parece una V de entrada, y tiene que ser exactamente como una V, y la V es que tenga ramas simétricas. Lo mismo que mide bajando aquí, el ascenso va a ser igual, y entonces esa onda T negativa de ramas simétricas, bueno, pues seguramente estamos frente a un caso de isquemia miocárdica, ya sea subendocárdica o subepicárdica, de acuerdo si la onda T es positiva o es negativa. Pero aquí, en este caso, es negativa la T, pero fíjense ustedes, la rama descendente baja lento y la ascendente sube muy rápido, ¿sí? Entonces, hay una asimetría, por lo tanto, ese trazo no es de isquemia cardíaca, ¿de acuerdo? Y aquí, estas ondas T picudas, pues tampoco son de isquemia, porque no tienen la característica de eso. Y allá, cuando hablemos de los síndromes coronarios, tocaremos con más precisión las alteraciones de la onda T, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, pues, cómo este trazo electrocardiográfico, pues, es normal, al menos en ritmo, en frecuencia y en eje, ¿sí? Pero también hablábamos de que el electrocardiograma, pues, tiene más información, ¿sí? Y, por ejemplo, nos van a decir si está hipertrófico el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho, y aquí, en la derivación B1 y B2, ¿qué tenemos que ver para decir que hay hipertrofia ventricular izquierda? Hay unos criterios de Sokolov, así se llaman, donde vamos a tomar para ver la hipertrofia ventricular izquierda, pues vamos a ver la derivación B1 y B2. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues las heces. Fíjense aquí, las heces son estas, ¿sí? Y aquí aprovecho para decir que no siempre el electro, pues se le ve la onda Q. Por ejemplo, aquí en B1 o en B2, ¿dónde está la onda Q? O en B3, no está la onda Q, pero aquí debe estar, ¿sí? ¿Por qué debe estar aquí? Porque después de la onda P, la siguiente onda es Q, ¿sí? Y la siguiente es R, y la que sigue es S, pero aquí no la vemos, pero ahí está, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver las heces que están muy profundas, ¿sí? Y las R's altas en B5 y B6, ¿sí? Fíjense aquí, están muy altas. Es posible que este electro de aquí, este esquema, pues a lo mejor quiere hablar de un paciente con hipertrofia ventricular izquierda. Y según Sokolov, pues nosotros en el electrocardiograma vamos a buscar hipertrofia y vamos a medir, ¿sí? Justamente la profundidad de las heces que vamos a sumar a las R's de B5 o B6. En este caso yo agarro B2, que es el más profundo, ¿sí? Y voy a sumar. Y cada cuadro de estos grandes, ya dijimos que mide 5, que son 5 en voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Así es el tiempo y hacia arriba es voltaje. Entonces aquí, si agarro de aquí, por ejemplo, son 3, sí, aquí, pero 5, 10, 15, 20,
y parece que llega más acá, 25, más 3, 28. Y aquí son 5, 10, 15, 20, 25, 30. No, pues sumando, tenemos ahí más de 60, ¿eh? ¿Sí? Y si tenemos una suma de las S de B1 o B2 más las R de B5 o B6 y da mayor a 35, eso según los criterios de Sokolov se llama hipertrofia ventricular izquierda. ¿Sí? Entonces, parece que en este electro eso sí se cumple, ¿ah? La hipertrofia ventricular izquierda. A lo mejor es un paciente hipertenso en este esquema, ¿sí? Por eso se ve así. ¿Y qué pasa si esto fuese de un paciente con una hipertrofia ventricular derecha? Ah, pues veríamos lo mismo, pero al revés. R altas B1, B2 y S profundas B5, B6. Y eso hablaría entonces de una hipertrofia ventricular derecha. Sí. Y bueno, pues aquí haciendo ejercicios, ¿sí? Aquí fíjense ustedes, ¿qué es lo que llama la atención aquí? Bueno, pues si vamos al dedo largo, pues tiene onda P, ¿sí? Tiene onda P y tiene onda P. Pero ¿qué les llama la atención? Seguramente ya lo están observando de acuerdo a lo que estamos diciendo. ¿Qué pasa con el PR? Está largo, ¿ah? ¿Sí? Aquí empieza la P, debería acabar aquí en este cuadro, no tiene que medir más de un cuadro grande, y fíjense hasta dónde llega. Si tiene como 2 cuadritos más, entonces mide 0.28. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un PR largo y por lo tanto esto se llama bloqueo auriculoventricular de primer grado. Y aquí más, aquí acaba, ¿sí? Pero fíjense dónde empezó. Entonces, ¿sí están viendo esa alteración? Sí, sí, doctor. Bien, pues ya se durmieron. ¿Sí? ¿Ya se quieren dormir? No, doctor, todavía no. No, todavía no. Supongo que algunos están ya en la camita, ¿eh? Bien, entonces esto llama la atención, ¿eh? Es que la onda P, ¿sí? Tiene una morfología normal, lo que está largo es el intervalo PR, ¿sí? Está largo el intervalo PR y entonces tiene un bloqueo aurículo ventricular. ¿Pero qué más llama la atención? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué más llama la atención de este trazo? Aranza. ¿Lento ST? ¿Qué más llama la atención? La onda R, que está como bifásica. O sea, el QRS está ancho, ¿ah? Sí, está ancho el QRS. Sí, ya habíamos visto que el QRS tiene que ser angosto y este está ancho, ¿sí? Mide por lo menos más de 3 cuadritos y tiene que medir máximo 3 cuadritos, o sea 0.12, pero donde ustedes lo revisen está ancho el QRS. Y ahora, pero además de que está ancho el QRS, fíjense, tiene este trazo ya tiene patologías aquí importantes. Primero, está en ritmo sinusal. Sí, pero eso no es todo. O sea, el ritmo sinusal no traduce más que eso. Ya vimos que el bloqueo AB, o bloqueo auriculoventricular de primer grado. Ya vimos que tiene un QRS ancho. Hay que ver cómo está el eje. ¿Sí? Aquí está, hay que cuadrante está el eje por lo menos. Y aquí está positivo, entonces apunta hacia la izquierda, ¿sí? Y aquí está también positivo, y parece que el cuadrante, el eléctrico está, pues como que en el cuadrante normal aparentemente, ¿no? ¿Sí? Pero, fíjense ustedes, ¿qué está pasando en la derivación B1? ¿Sí? ¿Cómo está el QRS? Pues parece ancho también, ¿ah? ¿Sí? Y en B4, pues también, aquí está peor tantito, está más ancho, ¿sí? Tiene aquí esta muesquita aquí, típico de un rama izquierda, y ustedes van a decir, oiga, pero ¿y por qué no de rama derecha?
¿sí? Si también está ancho aquí, y entonces vienen los criterios, digo, ya tocaremos seguramente brevemente el bloqueo de rama derecha, pero aquí vamos a aprovechar eje eléctrico a la izquierda, ¿sí? Eje eléctrico a la izquierda, pues no puede tener bloqueo de rama derecha, ¿verdad? Porque uno de los criterios del bloqueo de rama derecha es que el eje eléctrico esté a la derecha. Bloqueo de rama izquierda es que el eje eléctrico esté a la izquierda, pero aquí en esta derivación ABR, para presencia de bloqueo de rama derecha, tiene que haber R en ABR, y no hay R en ABR, ¿sí? No hay R, ¿sí? Por lo tanto, no puede ser bloqueo de rama derecha, aunque esté ensanchado aquí, ¿sí? Son criterios de definición. Entonces, si yo tengo eje eléctrico a la izquierda, pues buscaré bloqueo de rama izquierda. Pero si debo tener ausencia de R en ABR, ¿sí? Y presencia de un QRS ancho en las derivaciones izquierdas, B4, B5, B6. Por lo tanto, aquí no hay duda que este trazo tiene un bloqueo de la rama izquierda del haz de His, pero además tiene bloqueo AB de primer grado. Entonces, fíjense nada más, algo le podemos atribuir en este caso, pues seguramente ha de ser isquémico, yo creo, porque cuando hablamos de bloqueo de rama izquierda, una de las patologías más comunes es la cardiopatía isquémica, ¿sí? Acuérdense de eso. Si ustedes tienen un paciente con bloqueo de rama derecha, pues a lo mejor no hay que preocuparse tanto, ¿sí? A menos que tenga un asunto congénito ahí, un soplo y que pueda tener una comunicación interauricular. Pero si es un paciente que hace actividad física, que tiene bloqueo de rama derecha, que está en clase funcional 1, pues no hay que hacer nada, no es preocupante. Pero si es un paciente que hace ejercicio, que está en clase funcional 1 y que tiene bloqueo de rama izquierda, por supuesto que nos debemos de preocupar, porque el bloqueo de rama izquierda siempre traducirá, jóvenes, una patología cardíaca seguramente importante. Y la más importante es la cardiopatía isquémica. Aquí tenemos otro trazo. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, si Jimena está por ahí. Sí, doctor. ¿Y qué frecuencia estamos teniendo aquí? Una pregunta, ¿está en ritmo sinusal? Pues aparentemente sí, porque en D2 se encuentran todas las ondas P. O sea, vemos onda P, ¿sí? Aquí es esta, ¿va? Aquí en D1, pero tú dices, pues D2, pues acá está, ¿sí? Entonces vemos onda P, ¿ok? ¿Sí? Y no está prolongado el PR, ¿ah? Es normal. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Qué te llama la atención de ese trazo, Jimena? Pues la frecuencia cardíaca está en 150. La frecuencia cardíaca parece alta, ¿va? Sí. Y de acuerdo a lo que hemos visto, pues sí, si tú te vas aquí, por ejemplo, hasta aquí serían 300 y hasta acá 150. ¿Tiene una taquicardia, dirías que sinusal? Sí. Una taquicardia sinusal, ¿verdad? Sí. ¿Y el eje eléctrico hacia dónde está? Pues no puedo ver. A ver. Pues aquí es muy difícil, ¿eh? Porque no tenemos ABF. Sí, no tenemos D2 y D3 y D1, ¿ah? ¿Sí? Y como D1 está positivo, ¿sí? Está positivo, tiene negativo y positivo, pero es más positivo que negativo, entonces seguramente debe estar, pues por lo menos ahí apuntando hacia la izquierda, ¿ah?
¿Y el QRS está ancho o angosto? Creo que angosto, no veo más de 2 cuadritos, por lo que es a .8, que todavía es normal. Perfecto, entonces solamente estamos viendo taquicardia, ¿ah? ¿Sí? Taquicardia sinusal de 150 latidos por minuto, ¿sí? Alan, ¿está por ahí? Sí, doctor, ¿qué pasó? ¿Y qué opinas de este trazo, Alan? ¿Del que está señalando o...? ¿Del trazo en general está en sinusal? Sí, sí está en sinusal. ¿Y qué frecuencia tiene? Algunos datos. 100 alrededor. Sí. 300, 150, 100, ¿verdad? Sí. O sea, ¿esa es una frecuencia normal, Alan? Sí, sí es normal, desde 60 a 100. ¿No? Dijimos que hasta 100 es lo normal. ¿Sí? Bueno, ajá. Ajá. O sea, estamos hablando de que es un paciente que está en ritmo sinusal, por lo menos, en lo que estamos viendo, con una frecuencia de 100 latidos por minuto. ¿Y el eje, Alan, dónde está? Hablando de los cuadrantes. Pues parece estar más hacia el lado, bueno, positivo. Entonces diría que sí, al menos la punta sí está apuntando hacia el lado, bueno, hacia el lado izquierdo. La izquierda, y ABF está positivo, está a la izquierda abajo, entre 0 grados a más 90 grados. Sí. ¿Ok? ¿Ves ensanchamiento del QRS? No noto el ensanchamiento. O sea, vemos un trazo normal, ¿no? Lo único que llama la atención, y eso es normal, porque por lo menos se queda en el límite, es la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Sí, doctor. Cierto. Ahí tenemos otro trazo, Kenia. Sí, doctor, aquí estoy. ¿Qué opinas de eso, Kenia? Me parece que no hay onda P, entonces no sería un ritmo sinusal. ¿Esto qué es? No. Es que más bien, ahí sería una onda T negativa, ¿no? Que se une con la onda P. Este es T y este es la onda T. ¿O es P? Es, P. Aquí. Pero pareciera que la T está negativa. Ajá, es que la T se ve negativa. ¿Estará en ritmo sinusal? Sí, porque sí tiene P's. ¿Qué frecuencia tiene? Está alrededor de 300. Es poco más de 100. Sería como 100. Aquí. Hasta aquí serían 300. Ajá. Sí, ahí serían 150, como unos 175 aproximadamente. Casi 190, ¿no? 180. Ajá. Tiene una taquicardia importante. Esto aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo está el QRS, Kenia? ¿Angosto o ancho? Está angosto. Angosto. Si hace rato yo dije que el QRS angosto traduce cuando hay una arritmia. ¿Esto es una arritmia o no? Es una arritmia, claro, porque hay arritmias rápidas y hay arritmias lentas. Una taquicardia es una arritmia, ¿sí? En este caso es una arritmia rápida, ¿sí? Con un QRS angosto, ¿verdad? Angosto. Sí.
Y dijimos que una arritmia cardíaca con presencia de QRS angosto es una arritmia de origen ventricular o supraventricular. Es auricular. Supraventricular, así se dice, ¿no? Ajá, Supraventricular, sí. arriba de los ventrículos. Si es arriba de los ventrículos, pues ya sabemos que está originada en las aurículas. Ujú. Entonces, esto que estamos viendo aquí se llama taquicardia supraventricular, ¿sí? Donde la onda P, pues la confundes y será T o será P, porque esto más bien es la repolarización de los ventrículos, ¿no? ¿Sí? Ujú. Y la onda P no está. Y esto es una confusión que luego se genera ahí, pero si ustedes se fijan, el QT está normal, ¿sí? El QT no está la onda P. ¿Por qué? Porque estamos en una taquicardia supraventricular. Y lo que estamos viendo es una... Ok. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Esto, y si nosotros queremos buscar causas probables, ¿cómo qué se les ocurre? Digo, pues, no hemos visto seguramente muchas patologías, pero ¿qué se les ocurre? Elizabeth, ¿qué se te ocurre? Bueno, Diana, Elizabeth. No lo sé. ¿Qué trastorno cardíaco o extracardíaco te puede dar una taquicardia supraventricular con una frecuencia de 180 latidos por minuto? El paciente está bastante malito, ¿eh? Doctor, quizás algo que haga que el nodo AB no esté funcionando bien. Pues no, porque si no estuviera funcionando bien el nodo AB, a lo mejor estaría bloqueado. ¿Una insuficiencia? Fíjense ustedes aquí, digo, acuérdense que el electrocardiograma es un estudio de correlación, lo hemos venido diciendo desde hace rato, ¿sí? Y entonces, si yo tengo una taquicardia supraventricular tan rápida como es esta, de 180 latidos por minuto, ¿será que tenga una tormenta tiroidea o un hipertiroidismo? Pudiera ser, ¿no? Sí. Sí. Un paciente que tiene, imagínense que es un paciente joven, no sé, de 30 años, mujer. ¿Por qué mujer? Pues porque son las que más comúnmente padecen de la tiroides, ¿sí? Y que sea una mujer con hipertiroidismo o un paciente hombre con hipertiroidismo, bueno, pues te puede llegar justo con este electro. Y tú no vas a tratar, obviamente vas a buscar patología cardíaca, pero también vas a buscar patología extracardíaca si es que el paciente, pues, se descarta en este caso que tenga factores de riesgo cardiovascular como sería diabetes, hipertensión, dislipidemia, obesidad, tabaquismo, etcétera, que son los factores de riesgo. Y entonces tienes que buscar causas extracardíacas, ¿sí? Un feocromocitoma, por ejemplo. ¿Sí? Un paciente con anemia te da taquicardia, pero no te da una taquicardia así tan severa, pero sí trastornos metabólicos y hormonales, para estar siempre ahí atentos. Entonces aquí es lo que estamos viendo. Y el QRS, bueno, el QRS tiene pues, su línea isoeléctrica, ¿sí? Aquí está, y todo el trazo, pues tiene que cursar así. Entonces, pero fíjense ustedes qué pasó aquí. Hablábamos hace rato del segmento ST, y como este es el segmento ST, no es la onda P, ¿qué le pasó al segmento ST aquí, Diana? ¿Qué le pasó al segmento ST en B4, B5, B6? ¿Qué te llama la atención? Siguiendo la isoeléctrica. Se ve acortado. ¿Cómo? Que Que hay un desnivel, Ajá. ¿verdad? Fíjate, el ST debería ir aquí arriba, ¿sí?
¿Y dónde está? Aquí hay un desnivel negativo del ST. Se cayó el ST, así diríamos, ¿ah? Pero también se cayó aquí, B4, B5, B6. Y eso, pues obviamente que no es normal. Tiene ahí tendrá isquemia miocárdica, tiene trastornos de repolarización, pues eso ya veremos, pero, o sea, lo que llama la atención es que hay un desnivel negativo del ST, una taquicardia supraventricular de 180 latidos por minuto. No sabemos la causa, pero bueno, seguramente se tendrá que investigar y no siempre los problemas eléctricos son meramente de origen cardiológico, ¿eh? ¿Sí? Héctor, ¿qué te parece este electro? ¿Anda por ahí, Héctor? Héctor, ¿no se conectó? No, doctor. Disculpe, sí, pero Hola. aquí ¿me escucha, perdón? Sí. Disculpe, donde ¿Héctor? vivo se me fue la señal de internet y ando por medio de llamada. No puedo ver la pantalla que tiene, doctor. Ah, ok. Bueno, a ver, Pamela. Sí, doctor. ¿Qué te parece ese electro? Pues sí, bueno, yo sí veo la onda P, pero la ¿Está en veo ritmo sinusal? ¿Perdón? ¿Está en ritmo sinusal? Así era lo que sí veo la onda P, pero no sé, bueno, yo la veo muy, como desnivelada, no sé. Pero lo importante es que en Pero sí D2 está, sí. está presente la onda P. Si está presente la onda P y se parecen todas, como todas se parecen, ¿verdad? Sí. Sí. Además parece que mide exactamente lo mismo, el PR, o sea, está en sinusal, ¿no? Sí. Y luego la frecuencia, ¿qué te parece? Sí. Pues parece que es como 100, ¿no? Entre 100. 100. Sí. De aquí, acá, ¿cuánto hay? 300, ¿no? Aquí, de acuerdo a la formulita que dijimos hace rato. 150. 150 y aquí. 100. Y acá 75, ¿ah? 75. Pero como está aquí, 100 menos dos cuadritos, ahí creo que son, o sea, tienen 90 latidos por minuto, ¿no? O sea, tiene una frecuencia cardíaca normal, Pamela. Sí, está en ritmo sinusal, con una frecuencia de 90 latidos por minuto. ¿Cómo está el eje eléctrico? ¿O en qué cuadrante Positivo, ¿no? de uno está positivo? Está positivo de uno, por lo tanto apunta hacia la izquierda, ¿verdad? Sí, doc. ¿Sí? Ahora, a la izquierda abajo, a la izquierda arriba. No lo escuché, doc, perdón. Es negativo, ¿ah? Sí. Por lo tanto, el eje eléctrico está hacia Arriba. la izquierda, no está desviado a la izquierda, ¿sí? Entonces, no está en el cuadrante de 0 a más 90. ¿Sí? ¿Está bien tomado el electro? Pues sí, ¿verdad? La onda P negativa en ABR, ¿sí? Y la onda P más menos en B1, ¿sí? Y parece que no hay mayor compromiso, ¿sí? Bien. Pues jóvenes, nos vemos mañana. Seguimos hablando del electro para terminar. ¿Les parece? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Gracias.